Estimados hermanos, compañeros y compatriotas, querido pueblo peruano, valeroso y pujante distrito de Huaycán, hoy con el cariño y la gratitud más profunda de mi ser, desde mi corazón y mi alma, me dirijo a ustedes desde mi prisión y mi encierro, nuevamente, para ratificar mi lealtad y mi cariño irrenunciables. Hoy, 17 de agosto del año 2025, día histórico para el movimiento político, social y popular que levanta la bandera de la libertad, la paz y el reencuentro entre hermanos de la misma clase y de las mismas luchas. Hermanos y hermanas, hoy vuelvo a ustedes con mis brazos abiertos y con mi corazón en las manos. Mi espíritu vuelve al camino para juntarnos en un abrazo interminable por la liberación de los pobres y de los oprimidos. Juntos podemos lograr que nuestros sueños y anhelos se hagan realidad. Les ofrendo mi vida, mi sacrificio y mis sueños, todo con el pueblo y por el pueblo. Cuando el 7 de diciembre del año 2022, los grupos de poder económico y sus operadores, la derecha bruta y achorada y el fujiceronismo vacaron inconstitucionalmente al presidente elegido por ustedes, las mayorías populares también vacaron a lo más sagrado que tiene la democracia como herramienta de transformación social de la nación. La voluntad popular expresada en el voto de millones de hombres y mujeres que, como yo, creyendo que un presente y un futuro diferente para todos, todavía es posible construirlos juntos. Ese mismo día, mientras los altos mandos policiales ordenaban arbitrariamente mi detención y la de mi familia, apuntándonos con armas de guerra frente a la mirada de los peruanos y del mundo entero, en ese momento se concretaba la más burda conspiración contra el Estado de Derecho, interrumpiendo el mandato político que el pueblo, después de tantas luchas, me encargó para conducirlo. Ese día también empezó a germinar la indignación por el abuso y la falta de respeto a la voluntad popular y la semilla de la verdadera unidad con el pueblo que hoy nos convoca. Ese 7 de diciembre, los que creyeron haber vencido desde la sombra del Congreso y su desprecio por los pobres del Perú, los que siempre se creyeron seguros por la protección y la impunidad que les dan las armas y los uniformes policiales y militares, aquellos que se creen superiores y únicos para gobernar el país, también sembraron el rechazo y la indignación popular más profunda nacida desde el pueblo por el ajusticiamiento político contra su presidente. Ajusticiamiento a su presidente que hoy, después de casi 3 años, no solamente no ha podido mostrar ninguna prueba de las mentiras judiciales y constitucionales que se me imputan para justificar mi secuestro en Barbadillo, sino que ha desnudado el sesgo y la inclinación al prevaricato y a la mafia del sistema de justicia que pretende condenarme sin ningún medio probatorio. Cuando en el año 2021 el pueblo peruano eligió como presidente a un maestro rural, campesino y rondero, encarnando las esperanzas de los sectores populares, fue rechazado por las clases dominantes que inventaron un fraude y boicotearon el gobierno del pueblo, temerosos de perder sus privilegios y prebendas que, durante décadas, usufructuaron desde el Estado y sus poderes arrodillados a otros poderes más grandes, dueños de corporaciones nacionales y transnacionales, que hasta hoy no se cansan de saquear a nuestra patria, no sacian su hambre por la riqueza mala vida y por el enriquecimiento ilícito, tomando como pretexto la administración del Estado a su modo y bajo la ambición desmedida de sus intereses. Pero, a pesar de sus continuos chantajes políticos para desestabilizar a nuestro gobierno y su gabinete, a pesar de la persecución judicial desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, tratando de desprestigiar mi conducta honesta y transparente, y a pesar de los ataques racistas permanentes desde la prensa basura, tratando de socavar mi origen y procedencia y mi gestión como presidente de la República. Su presidente, Pedro Castillo, jamás se doblegó ante los intereses ni los chantajes de los grupos de poder económico, a quienes empecé a cobrar y hacer pagar las deudas millonarias que le tenían al Estado peruano y a revisar los contratos ley
que se vencían justamente algunos en el año 2022 y otros en el año 2023. Nunca como entonces se desató ninguna campaña tan llena de odio y de racismo como contra el primer mandatario del Perú profundo. Por ello, el 7 de diciembre del 2022, las mafias político-empresariales concretaron el golpe de Estado que puso en Palacio a la usurpadora Dina Boluarte, quien gobierna de facto en complicidad con las bancadas de ultraderecha, el fujimorismo y la falsa izquierda, que la sostienen junto a las mafias empresariales de la CONFIEP y las Fuerzas Armadas y Policiales al servicio de la corrupción política, empresarial e imperialista. Sin embargo, estos sátrapas no esperaban que, ante el golpe de Estado urdido por la derecha bruta y achorada, el pueblo protagonizara un gran estallido social por la liberación y restitución de su presidente y en contra de la dictadura instalada en el gobierno para representar la hoja de ruta y el programa político del fujimontesinismo y de la más rancia y conservadora burguesía. La respuesta de la dictadura, en un arranque de estupidez política, fue brutal y sanguinaria, desmedida y alejada de todo respeto a los derechos humanos. La masacre que la dictadura descargó, violenta e incontrolable contra el pueblo que se movilizaba, nos deja casi 70 víctimas asesinadas por la violencia gobernista. Y los más de 1000 heridos y encarcelados hablan del carácter autoritario de quien, sometida a los dueños del país, no dudó en ordenar la muerte de nuestros hermanos y hermanas movilizados en defensa de la voluntad popular, la democracia y el Estado de Derecho. Siempre he manifestado, y hoy lo sostengo, que el gobierno de facto que usurpó el poder el 7 de diciembre del 2022 es un gobierno asesino y además corrupto en todos sus niveles. Desde aquel día que se interrumpieron los planes y el programa del gobierno del pueblo, gobiernan ilegal e ilegítimamente. Quienes perdieron las elecciones en complicidad con Dina Boluarte han encarcelado al legítimo presidente Pedro Castillo Terrones en un intento por liquidarme políticamente y alejarme de ustedes, que son mi pueblo. Sin embargo, a más injusticia mayor es nuestra lealtad recíproca. Mientras más imputaciones falsas contra Pedro Castillo, más confianza y apoyo a su presidente. Por eso he dicho que hagan lo que hagan los corruptos y asesinos para mantenerme preso y alejado de mis hijos, de mi esposa, mis padres ancianos, de mis hermanos y de mi pueblo, más crece mi lealtad y mi cariño por ustedes, y más profundo es mi amor por el Perú. El juicio por rebelión que hoy me mantiene secuestrado en el penal de Barbadillo es, ante el Perú y el mundo, una farsa que evidencia el inconstitucional e ilegal ajusticiamiento político. Es la mayor muestra que la derecha y el fujicerronismo nos tienen miedo. Son tan cobardes, además de corruptos, que para que puedan asegurar su delirio de ganar las elecciones, tienen que mantenerme preso, sin ninguna razón política ni judicial, pero preso. Su miedo a la voluntad popular y a la respuesta política y electoral de un pueblo que ha aprendido a identificar, a costa de luchas, persecución y muerte a los corruptos y asesinos, es el reflejo del temor de los opresores a quien representa las luchas y los sueños de las grandes mayorías populares por construir un Perú justo, equitativo y sin brechas sociales. Ese Perú que soñamos está cerca de hacerse realidad. Con la unidad política y junto con el pueblo lo lograremos. Estoy seguro de eso. Cada minuto, cada día de mi encierro, lo presiento y lo sueño en cada hermano y hermana que levanta su voz desde las bases del movimiento social y popular que me acompaña. No se rindan nunca de luchar. Yo jamás he claudicado en mi lucha por mi pueblo. Jamás lo haré. Que mi resistencia al oprobio y a la injusticia sea también un alimento diario para la lucha de ustedes en los pueblos y en las calles. El Perú nos necesita a todos, hombres y mujeres, jóvenes y niños. La patria nos pertenece y nos llama a defenderla. No podemos dejar que aquellos que siempre se beneficiaron del Estado y sus riquezas quieran perpetuarse en el poder para seguir saqueando al país y gozando de sus privilegios. No les permitiremos
que sigan pisoteando la voluntad popular ni condenando al pueblo al hambre por la corrupción y la delincuencia política que caracteriza a este gobierno usurpador. Por eso, ante la arremetida autoritaria, corrupta y sanguinaria de quien usurpa el poder político desde Palacio de Gobierno, el pueblo se mantiene movilizado y organizado para volverlos a enfrentar en la lucha política y electoral, para volver a derrotarlos como ya lo hicimos el 2021, y con contundencia popular que sepan estas lacras que nuestros pueblos han decidido seguir luchando para disputar y ganar el poder político y transformar la patria. Eso será la mayor satisfacción para los pobres y la mejor garantía de futuro para nuestros hijos. Queridos compatriotas, el 10 de junio de este año hice un llamado a construir la más amplia unidad política y social y anuncié con mi más profunda convicción de lealtad al pueblo que seguiré representando a los sectores populares democráticos organizados y no organizados, a los gremios y sindicatos, a las comunidades campesinas, nativas y originarias y a todos los pueblos. Hoy veo que mi voz ha sido escuchada, que mis argumentos han sido abrazados por las grandes mayorías. Hoy veo que todas las fuerzas vivas del pueblo han asumido con gran responsabilidad la tarea impostergable en esta etapa de construcción de la gran alianza política Juntos con el Pueblo, una fuerza surgida desde abajo para remover los cimientos del orden neoliberal y colonial que nos oprime. Las organizaciones políticas, sociales, populares, comunales, nativas, gremiales, sindicales y de base, aquí presentes y muchos que nos escucharán en todos los rincones de la patria, compartimos hoy un mismo horizonte de lucha y un programa de cambios expresado en nuestra propuesta de unidad con el pueblo. Vamos a forjar y hacer realidad la Asamblea Constituyente para construir entre todos los sectores sociales la primera constitución política del pueblo y para el pueblo, y que ésta sea patriótica, democrática, pluriétnica, plurinacional y popular. Una constitución política que nos devuelva el derecho a la ciudadanía, hoy estropeada y pisoteada por la corrupción y el autoritarismo de los que se creen superiores a nosotros, a los del Perú de adentro. Una constitución política que garantice el bienestar y la seguridad social, laboral y alimentaria como producto de la justa aplicación de las políticas de Estado en favor de todos y no solo de unos cuantos pillos vinculados a las esferas del poder político y judicial. Una constitución política que nos permita priorizar la oportunidad que merecen los pobres a disponer de una justa distribución de las riquezas con las que Dios ha bendecido a nuestro territorio nacional. Riquezas que hoy solo permiten el bienestar de 10 familias que monopolizan las riquezas de nuestra tierra. Sépase, compañeros, que el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades de desarrollo personal y familiar que no hemos podido alcanzar porque nunca nos dejaron participar de la organización y conducción del Estado, es un derecho que nos asiste a todos los peruanos sin ninguna exclusión. Urge hacer una constitución política que garantice la participación plural e inclusiva de los beneficios económicos que el Estado peruano, a través de un correcto y honesto sistema de recaudación tributaria, genere bienestar para todos y sin favorecer con exoneraciones tributarias y con donación de deudas millonarias a grandes empresas nacionales y transnacionales, dueñas de los sectores económicos estratégicos más importantes de nuestro país. Estas empresas son las que realmente gobiernan a través de sus operadores políticos, desde el gobierno de facto y su gabinete, y desde las bancadas congresales de derecha y del fujicerronismo. Tenemos que hacer nacer una constitución política que nos permita revisar los contratos ley que gobiernos neoliberales firmaron con sus socios grandes empresarios para privatizar la explotación de nuestras riquezas naturales a favor de intereses ajenos a los intereses de nuestra población más vulnerable. Con la participación de todo el pueblo organizado, haremos una constitución política
que prohíba los monopolios empresariales, propiedad de la gran burguesía nacional y de las corporaciones transnacionales que siguen disponiendo de nuestras riquezas naturales sin pagar lo que corresponde y sin respetar la libre determinación de los pueblos y su medio ambiente. Ningún gobierno puede legalizar el abuso sobre nuestras comunidades campesinas, nativas e indígenas. Ningún Congreso puede legalizar la impunidad con la que blindan a quienes saquean el presente y el futuro de nuestro país, destruyendo las entrañas de nuestra cordillera, el corazón de nuestra selva amazónica y la biodiversidad de nuestro mar peruano. Se hace impostergable entonces concebir una constitución política que afiance integralmente un nuevo pacto social plurinacional, en donde los derechos humanos de todos los peruanos sea prioridad irrestricta en su respeto y protección por parte del Estado y sus instituciones, en estricta concordancia con el Tratado Universal de los Derechos Humanos. No podemos permitir, menos perdonar, a quienes dieron las órdenes de asesinar a los hijos e hijas de nuestro pueblo por ejercer su derecho constitucional a la protesta social. No podemos callar ni un solo minuto de nuestras vidas la indignación humana y social nacional que nos embarga por la brutalidad y la violencia con la que quienes ejecutaron esas órdenes mancharon de sangre a la democracia y llenaron de dolor y de angustia a las familias de nuestros hermanos caídos y a todos los peruanos que somos hijos del pueblo. Haremos una constitución política que defienda un modelo económico participativo con la formalización de todos los sectores productivos e industriales y de investigación científica. Un modelo educativo público, integral, inclusivo, científico y tecnológico. Una nueva política de salud pública que priorice la prevención y la defensa irrestricta de la vida. Una política agropecuaria que fortalezca la producción y los mercados de nuestro país. Un nuevo y moderno plan de industrialización que ponga en valor las capacidades investigativas, creativas e innovadoras de nuestros profesionales de todas las áreas. Un acuerdo nacional de convivencia con nuestra naturaleza, multidiversa y prodigiosa que garantiza la soberanía alimentaria de todos los peruanos. Un verdadero plan de seguridad y empleo que disminuya radicalmente los índices de inseguridad que atravesamos. Una verdadera política de formalización en todos sus aspectos y sectores para una verdadera participación ciudadana en la organización, planificación y conducción del país para el bien de todos. Protegeremos nuestra soberanía territorial nacional y no permitiremos que ningún invasor pretenda ocupar nuestro territorio nacional, ni en las fronteras ni dentro de ellas con tropas militares extranjeras. La isla Santa Rosa es blanca y roja. Recuperaremos la soberanía sobre nuestros recursos naturales, cuya explotación racional y correcta administración nos permitirán garantizar educación y salud gratuitas, universal y de calidad para todos, agricultura atendida y protegida por el Estado y sus gobiernos, acceso libre a las universidades públicas y seguridad y empleo digno para el pueblo. En nuestro gobierno empezamos a recuperar y proteger la soberanía de nuestros recursos naturales para que los dividendos y beneficios económicos de su explotación y uso racional, con estricto control ambiental por parte del Estado y sus instituciones, sirviesen como base para la implementación de nuevos y mejores estándares en la calidad de vida de todos los peruanos, principalmente de los más postergados hasta ahora. Esa tarea sigue vigente para hacerla realidad entre todos. Basta de entreguismo y corrupción en la concesión de nuestros recursos naturales a favor de los grandes capitales transnacionales y nacionales. Que quienes recaudan más, tributen más, que las exoneraciones no se conviertan en política de Estado para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. La recaudación tributaria tiene que priorizar la atención de la educación, la salud, la agricultura, la industria, la ciencia, la tecnología y la seguridad ciudadana de todos los peruanos. Planteamos la reestructuración del sistema de justicia en la exigencia de lograr justicia y reparación para las víctimas de la masacre de los años 22 y 23 causados por el régimen de la usurpadora
Dina Boluarte. Después de casi 3 años sin encontrar justicia ni sanción para los asesinos de nuestros hermanos y hermanas, y después de más de 50 audiencias de un juicio oral con jueces provisionales y fiscales incompetentes, montado para justificar la injusticia, la arbitrariedad y el abuso de poder en mi contra, puedo asegurar que el sistema de justicia en el Perú es el brazo protector de la corrupción política que hoy me tiene secuestrado, la misma que blindan y protege a los asesinos del pueblo. Hace casi 3 años me vacaron acusado de rebelión y de delitos que nunca cometí y que jamás podrán probar. Hace casi 3 años también que los deudos de las víctimas de la dictadura no encuentran justicia. Los jueces provisionales que pretenden legalizar su sentencia, patrocinados por grandes poderes económicos y sus operadores políticos corruptos, con bancadas mayoritarias en el Congreso, que debimos cerrar con la lucha del pueblo, pertenecen a la misma mafia judicial que encubre a los asesinos. La libertad y restitución que el pueblo exige para su presidente constitucional, Pedro Castillo Terrones, también lo exige para los presos políticos del actual régimen. Si hay un sistema de justicia en el Perú, este está siempre al servicio del opresor, de la corrupción y de la impunidad. Eso está claramente demostrado, y así lo perciben la mayoría de peruanos. El juicio en contra mía es la muestra más clara de cómo se administra la justicia contra los pobres y oprimidos en nuestro país. La burla judicial y la indiferencia en los procesos y denuncias que las familias de las víctimas de los asesinados y encarcelados durante las protestas de los años 22 y 2023 por parte de los operadores del sistema de justicia nacional muestra la indolencia, la impunidad y la corrupción al interior de su propia institucionalidad frente a la exigencia nacional de sanción inmediata para los violadores de derechos humanos y un desacato irrespetuoso a los organismos internacionales que los protegen. Por tanto, urge llevar a cabo una reforma institucional y profunda del Estado peruano, con prioridad en el sistema de justicia que no garantiza legalidad, ni justicia, ni imparcialidad para todos los ciudadanos, sobre todo para los que reclaman sus derechos, para los que cuidan sus territorios de la invasión extranjera, y menos para los de condición económica pobre y extremo pobre. Hermanos y hermanas, no permitiremos la vigencia ni la aplicación de ninguna ley aprobada por la corrupción de las mayorías parlamentarias que blindan y protegen a las mafias y al crimen organizado. Por eso desde aquí le decimos que cuando recuperemos el gobierno del pueblo y con mayoría parlamentaria, todas esas leyes serán derogadas por mandato popular. Declaramos públicamente nuestro más profundo rechazo a la ley de amnistía, promulgada por este gobierno en complicidad con las bancadas fujimoristas y de derecha para proteger a los violadores de derechos humanos de nuestro pueblo. La actitud totalitaria de este gobierno, que coordina con las mafias parlamentarias, ha hecho lo indecible para copar los órganos de gobierno que les permita llevar a cabo el fraude electoral, la impunidad de la corrupción política y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Dina Boluarte, y frente a la crisis de inseguridad ciudadana, la participación popular organizada, en coordinación con una Policía Nacional honesta y bien capacitada, se harán cargo de prevenir y combatir la delincuencia de acuerdo a los usos y costumbres de nuestras rondas campesinas, de nuestros pueblos andinos y de nuestras juntas vecinales. Por eso, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, compatriotas en general, llamo a todos los que somos del Perú de adentro, de la historia milenaria de los Andes y cordilleras, de las montañas hasta los valles, de las llanuras a los bosques, de la Amazonía, de nuestras culturas ancestrales y ejemplares en sus códigos de amor y convivencia armoniosa con la naturaleza. Llamo a los que viven en los pueblos del Perú profundo, creadores de belleza en su resistencia indomable. A los del Perú de la mágica expresión de los cantos colectivos y danzas multicolores, en su profunda voz y en su poesía de fuego, y en sus relatos de vida de todas las sangres y en todas sus lenguas. Llamo a los que representamos al Perú
del amor por el trabajo honrado y alegre, por la familia y por la patria. A los que hemos nacido en el Perú de las comunidades campesinas, en los pueblos nativos y en los laberintos vecinales, y a los que llevamos en la sangre la solidaridad humana, la raíz de la participación comunitaria, de la organización y la unidad para la vida en convivencia pacífica por los sueños de nuestros hijos. Convoco a todos los que siembran esperanza con el sudor honrado de su laboriosidad y su amor por la tierra y por la paz, que abre surcos de esperanza en la mesa de los pobres. Que vengan todos mis hermanos y hermanas del Perú profundo, con su diversidad étnica, cultural, geográfica y productiva. Los que crean riqueza con sus manos obreras, desde todas las trincheras del pueblo, en la tierra, con la tierra y sus arados, y en el océano, con las manos que faenan la inmensidad del mar como sus sueños. Ahora que ya sabemos quiénes estamos construyendo la nueva historia de nuestra gran nación, ratifico mi lealtad con el esfuerzo y trabajo honrado de quienes sostienen al Perú de todas las razas y todas las sangres, a los padres y madres de familia del pueblo, sobre quienes descansa la base de formar los valores sociales de honestidad, honradez y amor por el trabajo digno y colectivo con el que dan su aporte cotidiano para que el país no se detenga. A los padres y madres de la costa, de la sierra, de la selva, que no descansan en su afán de construir una sociedad equitativa y con justicia social. Llamo a todos los que venimos de esas familias, de donde vienen las grandes mayorías de peruanos que hoy, indignados y con esperanza, reclamamos una mirada de tierra adentro. De esos padres honrados y laboriosos vengo yo, del amor y la responsabilidad de honrar el apellido, la familia y el origen rural, andino y campesino, que son mi mayor orgullo. Quiero llamar y comprometerme con todos los jóvenes de mi patria, a los que sueñan con el futuro mientras trabajan para sostenerse, a los que trabajan y estudian al amparo del esfuerzo honrado de sus padres, a los que les faltó siempre los servicios básicos, el agua potable, la luz eléctrica, a los que como yo y como millones de jóvenes pobres venimos de las escuelas públicas, rurales o marginales, unidocentes y multigrado, con personal docente incompleto. A los millones de jóvenes a los que nos faltaron muchas condiciones materiales, menos la seguridad en nosotros mismos y la esperanza en el futuro. Juntemos a todos los trabajadores honestos de la patria, a los agricultores y artesanos, a los obreros y constructores, a los ambulantes y autoempleados, a los ronderos y ambientalistas, a los canillitas, a los emolienteros, a los peluqueros, a los zapateros, a los microbuseros y taxistas, a los mototaxistas y a los camioneros, a los arrieros, a los comerciantes, a los pequeños mineros artesanales e informales, a los pescadores, a los sectores vulnerables, a los cesantes y jubilados, a los licenciados y reservistas, a los hombres y mujeres que luchan contracorriente para vencer los altibajos que la sociedad conservadora y racista nos impone cada día. A los técnicos y profesionales hechos con transparencia y esfuerzo, a los pequeños y medianos empresarios que juntan el fruto de su empresa con honestidad y justeza, a todos los peruanos que, cansados de tanto abuso, corrupción y abandono, hoy nos damos cita con la historia y con la patria para reorientar su marcha y su destino a través de esta gran unidad con carácter de alianza política juntos con el pueblo. Hoy llamo a nuestras bases de miles de peruanos y peruanas, patriotas residentes en todas partes del mundo, que con nuestra bandera blanca y roja mantienen con coraje el grito de mi libertad y restitución. Cuando yo era muy pequeño, mis padres, agricultores y campesinos, me dijeron desde su sabiduría andina y rural: la educación, hijo, es la principal herramienta para lograr la liberación de los pueblos y el desarrollo de la sociedad. Por eso me preocupé siempre en ir a la escuela de mi tierra, allá en Tacabamba, un pueblito de Chota, en la región de Cajamarca. Por eso me hice maestro, con mucho esfuerzo, como lo hacemos todos los pobres del Perú, pero sin renunciar a mis sueños, gracias al consejo de mis padres. Por eso,
Puse mi vida al servicio de mi escuela, allá en Puña. Por eso, desde allí, entendí que solo podría completar la obra que tenía entre mis manos saliendo al frente de los problemas que atraviesa la educación peruana. Allí, en Puña, comprendí que, desde siempre, la educación del pueblo era una carga política, económica y social para los gobiernos de turno, a quienes la desinformación y la ignorancia del pueblo significaba tranquilidad y comodidad sobre el abandono de la educación pública. Por eso también, desde mi escuela, aprendí a luchar sindicalmente para defender el derecho de los pobres a una educación gratuita y de calidad, y el derecho de los maestros a ser reconocidos y tratados como verdaderos profesionales sobre quienes descansa el desarrollo y el bienestar social de todo el país. Y fui dirigente sindical de mi querido distrito de Tacabamba, luego en mi provincia de Chota y finalmente me tocó conducir la histórica huelga nacional indefinida de los maestros de las bases regionales en el año 2017, que empezó con un pliego de reclamos por la educación y el magisterio, que terminó siendo la referencia en la lucha social de todos los peruanos reclamando sus derechos frente al gobierno de derecha de PPK. Con todos los maestros del Perú empezamos la gran gesta política de llegar al gobierno nacional y lo logramos. Ganamos el espacio político más importante de servicio a la patria y ese triunfo se hizo más grande cuando junto a todos los maestros del Perú, desde el gobierno del pueblo, logramos reivindicaciones tan importantes como el aumento progresivo de su salario, con el compromiso de llegar hasta una UIT al final de mi gobierno, como mínimo en el salario de todos los maestros, la homologación permanente a todos los trabajadores en la educación del Perú, como reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de los maestros y maestras de todos los pueblos del país, y la asignación de mayores presupuestos para el pago de la deuda social, más plazas para los nombramientos docentes, entre otras reivindicaciones que se atendieron. Por eso llamo fraternalmente a todos los maestros y maestras de todos los rincones del Perú a sumarse nuevamente a este gran esfuerzo de unidad política y social para seguir luchando por el presente y el futuro de nuestra patria. Compatriotas, hoy que al Perú lo han sumido en una crisis política y moral como nunca desde las bancadas de derecha y del fujicerronismo, quienes, al servicio de las mafias político-empresariales y su pacto mafioso, que defiende al gobierno usurpador, de facto y asesino, y a un sistema de justicia corrompido por los cuellos blancos, es justamente en este momento, compatriotas, que se hace más necesario e impostergable difundir este mensaje de unidad a todos los pueblos del Perú. Por ello, este histórico día, aquí en la plaza principal de Huaycán, plaza que anteriormente y con su pueblo maravilloso nos acogió, quiero anunciar el lanzamiento de esta gran alianza política Juntos con el Pueblo, que es la alianza de todo el movimiento político, social y popular de nuestra patria. Mi más profundo reconocimiento a los compañeros del movimiento político y social, al movimiento popular en general, por haber escuchado la voz del pueblo y haber venido al llamado de la patria y de su presidente. A todos los compañeros del movimiento político, social y popular, los comprometo a mantenerse unidos para forjar este nuevo proyecto político electoral. Con la alianza política Juntos con el Pueblo y el esfuerzo de todos, volveremos a derrotar al fujimorismo y a la derecha. Vamos por la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. Y por todos nuestros sueños y los sueños de nuestros hijos, declaro formalmente el lanzamiento de la alianza política Juntos con el Pueblo para volver a conducir los destinos del Perú.